Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:22 de la noche comenzamos la transmisión número 164 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Ayúdennos con el pulgar arriba, con el compartir, con la suscripción. Y recuerden también que eso nos ayuda muchísimo contra la censura en esta plataforma. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el subrepticio cambio en la posición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y en la posición de la OTAN respecto a la guerra en Ucrania y su resolución. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, subrepticiamente, solapadamente, comenzó a aparecer tanto en los discursos de Zelensky como en los discursos de los voceros de la OTAN, comenzó a aparecer un tono distinto, una narrativa distinta. Comenzó a aparecer una disposición a la negociación para la resolución de la guerra en Ucrania. No de manera directa, naturalmente, ninguna de los, en este canal acompañamos las construcciones narrativas de la OTAN, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Ucrania. Las vamos acompañando y vamos realizando una deconstrucción crítica de lo que aparece por detrás y por lo general cuando presentamos un cambio en la dirección de la narrativa, un cambio en la dirección del discurso, al poco tiempo comienzan todos los grandes medios a machacar con ese discurso, el cual naturalmente puede presentar diferencias con respecto al anterior, pero de manera solapada, de manera gradual. No pueden un día blanco y al otro día negro, sino que en el medio van a presentar en algún momento algo parecido al gris, ¿sí? Bueno, en estas últimas semanas, efectivamente, ya presenciamos el gris de la negociación, comienzan a aparecer referencias a las negociaciones y esto naturalmente responde a la ausencia de alternativas, al hecho de que aparecen acorralados quienes patrocinaron y patrocinan la guerra, de repente aparecen acorralados en primer lugar por el desarrollo militar de la guerra, por los avances sistemáticos, cotidianos, pequeños, naturalmente, en el marco de una guerra de desgaste, pero acumulativos de Rusia. Y por el otro lado, la perspectiva de un final a la ayuda de Estados Unidos a partir de la muy probable victoria de Trump en el gobierno. Así que quiero comenzar a la transmisión de hoy con el foco primero en la OTAN y después sí vamos a presentar a Zelensky con mucho material fílmico, con muchas entrevistas filmadas, grabadas en video en las cuales vamos a presenciar los cambios, ¿sí? Vamos a presenciar primero una cosa dicha y al poco tiempo de repente dicha otra completamente distinta. ¿Qué tal? ¿Qué tal si para comenzar nuestro análisis comenzamos con las palabras del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, o Stubb, según la pronunciación, ya que en el caso de este señor, de este
señor al cual vamos a presentar, más bien de este impresentable, aún así lo vamos a presentar, vamos a presenciar un giro de 180 grados en cuestión de días, documentado en video. Lo podríamos llamar un giro de Annalena Baerbock 360. A propósito de Annalena, ¿cuántas novedades en estos últimos días? Mamita, no quiero ningún anticipo, pero algunas cuestiones muy candentes respecto a los supuestos amantes de Annalena Baerbock. ¿Sí? Una noticia al respecto circulando en los medios todavía sin respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. No voy a presentar más que esto porque quizás mañana sí ya comiencen las reacciones y lo presentemos como tema, pero como anticipo. Annalena. Uf. Amantes. Bueno, hasta ahí. No quiero abandonar el tema. ¿Por qué el presidente de Finlandia? ¿Por qué? Bueno, por un lado, por lo evidente del cambio en su posición, pero por otro lado, quiero también presentar la perspectiva de este señor, de este presidente finlandés, por cierto, presidente desde hace muy poquitito, desde marzo de este año, tras las elecciones de febrero de este año, en la segunda vuelta, este señor, un liberal conservador llamado Alexander Stubb en inglés o Alexander Stubb en alemán, pronunciación del finlandés no puedo, bueno, conquistó con el 51,6% de los votos la presidencia y a partir de ahí aceleró el curso ya asumido por Finlandia con antelación, especialmente durante los años de gobierno de la primera ministra, Sanna Marin. Recuerden, Finlandia presenta un régimen semipresidencialista con un presidente electo directamente, pero a la vez con un primer ministro. Bueno, Sanna Marin redireccionó la política de neutralidad histórica de Finlandia desde la Segunda Guerra Mundial, importantísima tanto para la paz como para el desarrollo de Finlandia, uno de los países más desarrollados del mundo, como también importantísima como modelo de relación con Rusia en tanto Estado neutral, Estado fronterizo de Rusia, con muy buenos resultados, no solamente para Rusia, sino por sobre todas las cosas para los finlandeses. ¿Sí? Sencillamente presento el mapa para también presentar la ubicación de alguna manera. Acá, Finlandia. No lo iba a presentar esto, pero esto también sin dudas, representa un factor determinante y por eso quiero recordar la ubicación de Finlandia aquí, en la frontera con Rusia, hasta hace poquito tiempo, una vez más, en realidad durante la Segunda Guerra Mundial, en guerra con Rusia y por ende con una parte perdida en la frontera con San Petersburgo. San Petersburgo no muy lejos de aquí, San Petersburgo, si no recuerdo mal, aquí San Petersburgo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, Ucrania con una frontera mal dibujada, prácticamente hasta San Petersburgo. Bueno, todo esto perdido en la guerra en la cual acompañaron al ejército nazi y a partir de ahí deliberaron y rectificaron y comenzaron una política de buena vecindad con los rusos, sin una alianza con Rusia, pero sí con el compromiso de la neutralidad, y eso generó alrededor de 70 años una prosperidad inédita, a tal punto que al día de hoy aparece Finlandia, representa uno de los países más desarrollados del mundo, pero con Sanna Marin y con este señor comenzó un giro de la política de Finlandia
y determinaron no solamente el ingreso en la OTAN el año pasado, sino este año también la ratificación de un acuerdo negociado por Sanna Marin, pero ratificado hace alrededor de un mes por el Parlamento finlandés por unanimidad, a partir del cual Estados Unidos podrá establecer en Finlandia, un país fronterizo con Rusia y ahora en la OTAN, 14 bases militares. Con toda esta explicación, básicamente quiero de alguna manera presentar a este señor y el porqué de nuestro interés en su visión y por qué también lo radical de su cambio de posición. Después presentamos lo mismo, pero de Zelensky. Así que comenzamos de lo más grande hacia lo más pequeño. Ahora sí, una entrevista, esta con buenos subtítulos al inglés, concedida por este señor a un mes de su... No, el entrevistador, bueno, Fareed Zakaria, bueno, un periodista de CNN, bueno, uno más de los periodistas de CNN con un programa llamado GPS, bastante famoso dentro de la programación de CNN. Un mes después de la asunción de gobierno comenzaba su gira por el mundo, este presidente de Finlandia, con primer destino Ucrania. Con Ucrania como primer destino, e inmediatamente después lo llamaban de la CNN para que presentara su posición. Y quiero presentar todo por dos cuestiones, 5 minutitos nada más traducidos, no solo por la postura inicial de este señor, sino porque además este señor supuestamente, a lo largo de su trayectoria política, participó, o mejor dicho, durante su trayectoria política siempre apareció ligado a los procesos de negociación y de gestión de conflictos. Supuestamente un negociador de paz. Y va a responder a la pregunta respecto a las negociaciones con un belicismo increíble para alguien dedicado históricamente a la diplomacia. Como todos estos nuevos líderes europeos, si bien este muchacho comenzó su vida en Finlandia, bueno, en realidad realizó la escuela secundaria y su graduación en Estados Unidos, donde, si no, en la escuela, quiero sencillamente el detalle, en una escuela en Florida, en la hermosa Florida, en la escuela Mainland High School en Daytona Beach, Daytona, famoso por su circuito y por la famosa carrera de Daytona, en Florida, y después en sus estudios universitarios, por lo menos los iniciales, en la Universidad de Furman, en South Carolina, en Carolina del Sur. Con esos antecedentes, ¿no? Difícil que este señor con una posición distinta, pero bueno, vamos a presentar un poquito de esto. Deal with these challenges. Joining me now is Finland's newly elected president, Alexander Stubb. His country and neighboring Sweden are NATO's newest members. Both have joined since the Ukraine war after decades of non-alignment. Mr. President, welcome, congratulations. You're just back from Ukraine. So let's start with your assessment. Everything that we read and hear and see tells us the war is not going so well for Ukraine. It is on the back foot. The Russians have regrouped. They are much better supplied. Russian drones are swarming into the skies. What's your sense? Solo como recordatorio, entrevista del 7 de abril. Nosotros ahora a finales de junio, principios de agosto, con lo cual 3 meses atrás, no 10 años atrás, 3 meses atrás. Well, I spent about 1 hour one-on-one with Zelensky and then another 2 hours with him and his team. And I think there was this sort of sense of calm and determination, but also urgency. So, of course, the war is in a stalemate, but it's a little bit calm before the storm. So we're all expecting a spring offensive coming from Russia. And I think the message of President Zelensky was loud and clear to us in the West. He needs more ammunition. He needs more weapons, and that way he can stave off Russia.
Bueno, primero la pregunta sobre los avances rusos y de alguna manera la respuesta y sí, en parte es cierto, pero no, la guerra estancada, esta otra de las mentiras habituales, pero el reconocimiento de la paz antes de, antes de la tormenta, la calma antes de la tormenta, el pedido de más armas como buen belicista y la fuerza de Ucrania a pesar de las malas dificultades, de las dificultades. Your sense that do they have internal problems, morale problems? You hear about troop problems. They're lowering the age at which people can join the military. No, not really. I mean, when I was there, of course, President Zelensky was asked in the press conference of bringing the age down from 27 to 25. But that's what happens in a prolonged war. You simply need more men and need more women. I mean, of course, war fatigue hits in, but it's amazing, when you're in a big city like Kiev, people continue their life as is. And the only thing that disrupts it in Kiev is, of course, air raids and these kinds of things. But other than that, they go on as normal. I did talk to a lot of people around, and they seem determined that they're going to win. And I mean, when I left Zelensky and said goodbye, I told him, "You're going to win this war." And he sort of looked at me and said, "Yeah, we don't have a choice, do we?" And I think that's the mentality the Ukrainians have. Do you think? Por un lado, el reconocimiento de la baja de la edad de reclutamiento de 27 a 25, bueno, cada vez más jovencitos para la picadora de carne, pero por otro lado, hay en Kiev como si nada y todo es una mentalidad ganadora, ¿no? Este discurso, el discurso del exitista. That the Europeans would be willing to do more and faster in light of the kind of facts that you're outlining, given that the American aid is held up for, we can decry it all we want, but we are where we are. And is there a plan B that Europe can get more aid faster to Kyiv? Well, I guess the first point to make is that we must. And you can do it in so many ways. I mean, Finland, we are a fairly small country, but we're actually GDP per capita, the sixth biggest donor. We've given 2 billion euros in military aid and 700 million in humanitarian development aid. I went to Kiev with a package of 188 million euros of military stuff, actually including air defense and heavy artillery. These are the practical things that the Ukrainians need. So what we need to do is we need to find a lot of different streams that come into a river, and the streams can come either bilaterally, they can come from the European Union as they're coming right now, they can even come from NATO, and they certainly need to come from the United States. And Fareed, you know me, I'm avidly pro-American, and I just call upon... Bueno, soy ávidamente pro-estadounidense y bueno, claro, con la mitad de tu vida vivida allá. Bueno, el pedido habitual de más armas a Europa, 188, mala la traducción de los 18 millones, 188 millones de ayuda entregados en esta última visita de ayuda militar de Finlandia a Ucrania, un país fronterizo, una locura, porque eso posiciona inmediatamente a Finlandia como enemigo en la frontera de Rusia, así que estúpida decisión para los propios finlandeses, pero bueno, una vez más, el llamado a más armas de la OTAN, más armas de Estados Unidos y más armas de Europa, ¿sí? Ávidamente pro-estadounidense. On the American Congress to release the 60 billion US dollars. It is urgently necessary. What we're basically playing with here is Ukrainian lives. And I don't think our domestic politics should be involved in Ukrainian lives. They need the help and they need it now. Bueno, esto poquito antes de la aprobación, esto una vez más, del 7 de abril, poquito antes de la aprobación del paquete retenido por los republicanos durante mucho tiempo, y a partir de ahora las preguntas sobre la posibilidad de la negociación, y atención a esto porque vamos a presentar esto en contraste con su postura actual. 3 meses atrás. Let me ask you another tack. Your predecessor famously had a very good relationship with Putin, though he, of course, became very, very tough on him after the invasion. But do you think it is time to start
talking to the Russians? Because it does feel like these lines that we're at are roughly where things are going to end up. I understand maybe you can't say that publicly, but is it worth talking to the Russians to see if there is some eventual settlement? Clarita la pregunta, ¿sí? ¿Negociaciones con Rusia, sí o no? Esto en abril, nosotros acá lo presentábamos también, Ucrania en un punto muy cercano al colapso. Después de eso, la aprobación del paquete de ayuda, y eso también de alguna manera lo vaticinamos. Acá ese paquete de ayuda iba a retrasar la definición ya cercana en abril. Bueno, la iba a retrasar unos meses. Bueno, la retrasó hasta agosto, principios de agosto, pero no mucho más. Y por eso en ese momento ya las primeras sugerencias sobre la negociación, como la pregunta de este periodista. Y atención ahora a la respuesta de este señor. Well, I've been involved in peace mediation over the years. And of course, when you mediate peace, it begins with dialogue. And after dialogue, you start setting parameters. But I think the cold truth in this particular case is that the only way we can achieve peace is through the battlefield. The only thing that Putin understands is power. And in many ways, this war is too big for him to lose. And I just sometimes wonder whether peace is almost impossible from his perspective. Now, having said that, I think... Bueno, clarita la posición. Voy a retroceder. Yo, experto en mediación a lo largo de los años, pero... It begins with dialogue, and after... Toda la paz comienza con el diálogo. Dialogue, you start setting parameters, but I think después la negociación. The cold truth in this particular case is pero en este caso en particular, la fría verdad es that the only way we can achieve peace is through the battlefield. La única forma de lograr la paz es a través del campo de batalla, ¿sí? ¿Negociaciones? Sí, normalmente sí, yo experto en negociaciones diplomáticas, pero en este caso, con Putin, con un animal como Putin, capaz de la comprender, quien solo reacciona al poder duro y frío de las armas, aquí la única paz posible a partir de el campo de batalla, a partir de la guerra. Una vez más, esto el día 7 de abril. Acá bueno, esto sin la fecha porque esto descargado y subido de mi parte. Bueno, 7 de abril. Acompáñenme en eso, 7 de abril por CNN. Ahora bien, hace 2 días, esto de aquí. Le Monde, publicación francesa, aquí esto en francés, en original, traducción al español, Alexander Stubb, presidente de Finlandia, sobre la guerra en Ucrania. Estamos llegando a un punto en el que deben comenzar las negociaciones. El líder firme partidario de Kiev cree que la retirada de Rusia de los territorios ocupados no puede plantearse como condición previa para posibles conversaciones. Ya no solamente, otra vez, este muchacho acá, ¿no? Siempre con un aspecto, bueno, de estos neoliberales europeos con aspecto de, bueno, de explotador de niños en el Congo, ¿no? Siempre... ¿no? Tostadito, de cama solar, con un traje de miles de euros, ¿no? Seguramente a la moda, zapatos de cuero italiano, seguramente o quizás de cuero orgánico, porque a veces también con la beta ecologista de mentirita, obviamente, ¿no? Estos señores, porque, bueno, los caracterizan patrones de consumo altamente contrarios al cuidado del medio ambiente, pero bueno, este es el aspecto de este señor, quien ya no solamente determina, 27 de julio, no determina un cambio de 180 grados en cuanto a
las negociaciones, hace un ratito lo presentábamos, la única forma para la paz, la única alternativa para la paz en Europa, en abril, el campo de batalla por la brutalidad de Putin, solo comprendiendo el clamor de las armas. Bueno, ahora en Le Monde, entrevista, estamos llegando a un punto en el que deben comenzar las negociaciones, y no solo eso, sino que además ya recién él lo remachaba. Bueno, comienzan las negociaciones y a partir de ahí las condiciones. Él ya establece, acá ya está estableciendo como condición para las negociaciones que Rusia no abandone los territorios ocupados. Recuerden, esa la condición insoslayable, ineludible de Ucrania hasta ahora. No vamos a comenzar negociaciones si no abandonan todos los territorios, incluido Crimea, una locura, porque Rusia no va a abandonar los territorios, menos aún Crimea, no va a abandonar los territorios tomados, así que ya planteado aquí por este señor. ¿Cómo valora el deseo expresado por el presidente ucraniano de que Rusia participe en una futura cumbre de paz? Bueno, positivamente. Ha llegado el momento de hablar de negociaciones o incluso de concesiones territoriales por parte de Ucrania. Bueno, aquí la nota solo en parte, pero básicamente responde que sí, que este es el momento de las negociaciones. Bueno, si no quieren solamente esa referencia, podemos también presentar otra declaración de este señor, también de hace nada, del 30 de julio. El presidente finlandés, y esto, atención, un periódico de Ucrania, ¿sí? No de Corea del Norte. El presidente finlandés pide conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. En 3 meses, un cambio total y absoluto. ¿A qué responde esto? Más allá de la desvergüenza, ¿no? Porque si vos machacás, no, resolución a través de los golpes y las armas hasta la derrota del malvado de Putin, a los 2, 3 meses, no, mejor negociaciones y que Rusia no retroceda. Bueno, eso connota una cantidad de caradurismo, de descaro muy grande, naturalmente, más aún si esa continuación de la guerra durante todo ese tiempo determinó la muerte de mucha gente, en particular, o por sobre todas las cosas, de ucranianos, pero además de ese caradurismo, bueno, esto, una vez más, esto responde a la situación en el campo de batalla, a los grandes avances llevados a cabo por Rusia en los últimos tiempos y a la situación política interna de Estados Unidos con la renuncia de Biden a la candidatura, el intento de asesinato de Trump, su reacción heroica y la alta probabilidad de la llegada de Trump al gobierno, con lo cual todas las opciones para la guerra cada vez más complicadas. Esto a nivel OTAN, a nivel Finlandia, Europa, Estados Unidos, pero más en Estados Unidos más sutilmente, ¿sí? Ahora, ¿qué tal Zelensky? Bueno, Zelensky también desde hace algunas semanas, en este mismo marco, protagoniza también un giro hacia una posición más flexible, protagoniza un giro hacia la idea de, bueno, sí, difícil, pero quizás deberíamos comenzar las negociaciones, no solo por lo dicho anteriormente respecto al desarrollo de la guerra y a la situación de Trump, sino también por lo sucedido en la fracasada cumbre para la paz en Suiza, la recordarán, en la cual quería presentar su plan de paz una vez más y básicamente ese plan fue rechazado por todos, pero el documento final fue muy lavado, con prácticamente ninguna definición, también fue rechazado por prácticamente todos los países del mundo, y los propios aliados más cercanos de Zelensky llamaron a la inclusión de Rusia en esas negociaciones, porque claro, una negociación de paz en la cual no participa una de las partes carece por completo de sentido, carece de pies y carece de cabeza, ¿sí? Bien, en las últimas semanas comenzamos con
este sutil giro, aquí lo presentamos también, lo recordarán. The BBC, Ukraine's President Zelensky says any pressure from the West to end the war with Russia quickly would be at the expense of his people. Bueno, esta la entrevista que para la BBC, la habíamos presentado aquí al día siguiente, en la cual ya sutilmente, frente a la pregunta sobre la posibilidad de una negociación, por cierto, pregunta acompañada siempre por la pregunta de ¿están retrocediendo? ¿Por qué retroceden? Entonces, quizás mejor una negociación. Bueno, después de responder, sí, retrocedemos, pero vamos a comenzar un contraataque y por eso llamamos a más ayuda. Bueno, las respuestas habituales de Zelensky mendigando armas y dinero. Después respondía, no, una negociación generará problemas para el pueblo ucraniano, pero sutilmente despachaba algo así como, bueno, pero quizás podamos restablecer, ¿no? Podamos restablecer la soberanía ucraniana a través de las negociaciones. Ya no reconquistar todos los territorios ucranianos de acuerdo a las fronteras de 1991, sino en lugar de reconquistar militarmente, restablecer los territorios por vías diplomáticas. Un delirio, pero una estupidez, el consciente, esa estupidez, pero ese cambio sutil, suavecito, por primera vez, siempre en los medios británicos, ¿no? Bueno, quizás no todo tomado, quizás hablable, charlable. Esta, una vez más, aquella entrevista, no la vamos a presentar, In an solo exclusive interview with the BBC, recordarla. Ukraine's President Zelensky says any pressure from the West to end the war with Russia quickly would be at the expense of his people. He was speaking after attending a gathering. Bueno, ahí está Bueno, el anteojudo de la entrevista, una entrevista muy, pero muy genuflexa, ninguna pregunta crítica, bueno, pero esa sutileza. Y ahora, de repente, el día de ayer, en realidad el día de hoy, todavía las 11:54, el día de hoy, nada más y nada menos, y en esto sí debo realizar un reconocimiento del excelente trabajo llevado a cabo por Ucrania en términos de comunicación. Esta mañana, el presidente con mandato caduco, Volodymyr Zelensky, realizó una entrevista para medios franceses, ¿sí? Realizó una entrevista para los medios, para los siguientes medios, para Le Monde, para Libération, otro de los grandes periódicos franceses, para L'Équipe y para la agencia de prensa France Press, AFP. Bueno, esta mañana realizaron la entrevista y lo que todavía no apareció publicado en video o recogido en video en ninguno de los grandes medios, bueno, en el canal oficial de Zelensky en YouTube, en ucraniano, ya lo presentan entero y con una traducción al inglés. Esa es la velocidad de funcionamiento del equipo de comunicación de Zelensky, obviamente sostenido por Estados Unidos. Ahí sí que los rusos deberían realizar mejoras en el aspecto mediático y comunicacional, muy importante, cada vez más importante, y no presentar esos partes de guerra con ese vocero con un papelito en la mano, unos anteojos culo de botella así, y detrás un fondo pintado. Bueno, los rusos más para para los tiros y los bombazos. Bueno, los ucranianos recogieron esto de Estados Unidos y el trabajo de prensa y propagandístico verdaderamente formidable, pero uno puede realizar trabajo de prensa, puede realizar operaciones de prensa, trabajos de imagen, operaciones de marketing, pero la realidad la puede presentar de una manera o de otra, pero no desaparece. Y aquí, entonces, lo
hecho hoy, primero publicado por Le Monde, aquí publicado aquí, por aquí, publicado en el idioma original, como siempre. Ahora sí. Le Monde, Volodymyr Zelensky, esto en francés, ya a la vista para ustedes. Aquí el título de Le Monde, Volodymyr Zelensky renunciar a territorios ucranianos es una cuestión muy, muy difícil. Aquí la entrevista, por lo menos parte de ella, porque solamente con una suscripción accesible toda, pero los buenos muchachos de la oficina de Zelensky ya presentaron el crudo en YouTube con traducción al inglés. La traducción automática del ucraniano por aquí, del ucraniano al español, lamentablemente, muy, pero muy mala. Por eso yo voy a presentar esto con los subtítulos en inglés y yo voy a realizar la traducción del inglés al español. Lamentable, ya hoy varias veces quise generar mejores subtítulos en español, imposible. Bueno, y acaba de responder ya con un pasito más Zelensky a las preguntas de los colegas, bueno, no colegas míos, pero de estos señores franceses, con un pasito más en dirección hacia, una vez más, en dirección hacia la negociación, pero una vez más, esta pregunta va a estar acompañada por la pregunta respecto al retroceso de Ucrania, y Zelensky va a responder inicialmente algunas cosas respecto a los avances rusos verdaderamente llamativas, porque ya no solo su comandante en jefe Sirski presenta abiertamente la situación desesperante, sino que él mismo va a responder que están retrocediendo permanentemente con muchísimas bajas, con problemas de personal, con problemas de armamento. Comencemos presentando esto por aquí. Y una vez más, la traducción a cargo mío. Un segundito. Lo más bajito posible el volumen. Bueno. Mi nombre es James o algo Brown. No recuerdo. Jonathan Brown. Y trabajo para la agencia AFP, Francia, prensa francesa. Quisiera preguntar, un segundo, puedo acomodar mi imagen al costado para que las personas comprendiendo el inglés, por lo menos, puedan también acompañar con los subtítulos en inglés. Yo, de todas maneras, realizo la traducción. Bueno, recién vengo del este de Ucrania y muchos de los movilizados en el frente me dicen que los rusos están avanzando. ¿Cómo puede explicar cuál es el problema? ¿Por qué los rusos pueden aún, a pesar de las adquisiciones de armas recibidas, cómo pueden avanzar y cómo será capaz de pararlos? Bueno, varias razones. Si las resolvemos, seremos capaces de pararlos. No mantenemos más en secreto que estamos preparando 14 brigadas que queremos equipar con armas. Bien, ¿no? Hasta ahora todo bien con la traducción, los volúmenes. Si ustedes me ayudan desde ahí, confirmando que el video, el volumen y todo eso bien, que todo entendible. Bien, por ahí la confirmación de ustedes, demoledores y demoledoras. Aparentemente todo bien, pero querría la confirmación de alguno de ustedes. Bien, sí, aparentemente todo bien. Bueno, queremos equipar esas brigadas para proteger a nuestro territorio y deberíamos generar esas reservas para dejar descansar a las tropas en el frente y reemplazarlas en la rotación correspondiente.
Todo era sencillo, lo hablamos, había paquetes pensados para todo esto, un paquete aprobado de 14 paquetes aprobados. ¿Cuántos paquetes de estos finalmente recibidos? Paquetes de armas para el equipamiento de estas 14 brigadas, solamente 3. Atención a la cara de Zelensky, ¿sí? Supuestamente prometidos y aprobados los paquetes de armas para el equipamiento de 14 brigadas, nada más y nada menos, mucha gente recogida de los pelos, y hasta ahora solamente 3 de esas brigadas equipadas con las armas correspondientes. ¿Cuáles fueron vetados? Estos miles de millones de dólares, todo eso. Nosotros estamos muy agradecidos, pero estos paquetes debían completar, armar a las 14 brigadas, además de que todas esas brigadas deben servir en el campo de batalla y necesitan municiones, necesitan armas, necesitan gastos cotidianos, y debemos preparar esas reservas. Pero después de 1 año y medio de esto, en este constante proceso de regenerar las fuerzas las Fuerzas Armadas, cuando hablamos de estos paquetes de dinero de Estados Unidos, de Europa, para equipar a 14 o a 10, o por lo menos a 10 brigadas, yo les digo honestamente, estos muchachos que están en el frente y están esperando la rotación necesitan descansar. ¿Y cómo vamos a hacer las rotaciones si las brigadas que estamos preparando no tienen las armas, están vacías y no los pueden reemplazar? Aquí está la respuesta. Cuando resolvamos esto, vamos a poder pararlos. Vamos a poder pararlos definitivamente al costo de tiempo y al costo de vidas humanas. Bueno, primer elemento entonces, la falta de armamento. Según él, la movilización hecha, las personas a disposición, pero falta de armamento. Primer reconocimiento de los problemas. Recién cuando eso resuelto, entonces van a poder generar la detención de los avances rusos. Esa es la primera razón. Creo que es la más importante. La segunda razón es un hecho. Ellos tienen miedo de retroceder y son asesinados si retroceden. Ya comienzan las pavadas, Dios santo, justo al revés, ¿no? Y nosotros nunca, aún en los más difíciles tiempos, seremos capaces de hacer una cosa así. Esto en el sentido de acometer o ametrallar a los soldados en el frente retrocediendo. Cuando proliferan los documentos, proliferan los testimonios de los ucranianos atacados por los propios ucranianos, a menudo por el batallón de Azov, enviado como batallón de control de los propios batallones nuevos de gente reclutada por la fuerza en la calle. Así que lo importante de aquí, el reconocimiento de los avances rusos y las dificultades por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en cuanto al armamento y a la rotación del personal, ¿sí? Un poquito más abajo, de repente, una pregunta ya sobre las negociaciones. Señor presidente, leo esta mañana en los medios ucranianos que usted recién dio una entrevista a los medios japoneses diciendo que Ucrania está preparando un plan de paz para alcanzar la paz al final de noviembre. Entonces, la pregunta es si las condiciones para abrir las negociaciones con Rusia cambiaron o si al mismo tiempo, por el lado de Ucrania, primero
deciden que Rusia debe retirar sus tropas del territorio ucraniano a los bordes de 1991, incluyendo a Donbass y a Crimea. Bueno, la misma pregunta, pero ahora ya mucho más directa, ¿sí? A partir de un supuesto plan de paz de Zelensky para noviembre. Una pequeña corrección. No dije que habíamos preparado un plan para la paz a final de noviembre, sino que vamos a preparar un plan que será basado en la fórmula de paz que fue presentada anteriormente y sobre la base de eso, en la segunda cumbre quiero estas fechas de noviembre para su realización y les pregunté a nuestros estrategas si podían preparar un documento para la negociación de la paz a partir de noviembre, ¿sí? Finalizarlo para comenzar las negociaciones en noviembre. En un plan de paz para noviembre, para promulgar la paz en noviembre, como comenzaba la pregunta del periodista, sino a partir de noviembre presentar ese plan de paz en la segunda cumbre, ¿no? Esa es la corrección de Zelensky. Con todo lo referente a ese paz, todo lo relativo a la integridad territorial, a la soberanía. Y este plan será preparado para la segunda cumbre de la paz. En esta cumbre debe ser diferente, deben estar presentes los representantes de Rusia. Primera diferencia con el discurso anterior. Para la segunda cumbre, ya después del papelón de la cumbre anterior, ahora ya convalidan la participación de los diplomáticos rusos. De lo contrario, no vamos a alcanzar resultados porque Rusia está luchando contra Ucrania y estos son los dos lados de una guerra. Por eso todo el mundo necesita y requirió que los representantes de Rusia estén presentes en la segunda cumbre y nosotros no vamos a bloquear el proceso de preparación y vamos a preparar nuestro documento para sentarnos a la mesa con todos. Eso es lo que quiere todo el mundo. Primera gran diferencia con respecto a la postura de Ucrania hasta hace poco. La negociación con Rusia hasta hace poco, ellos con la postura de una negociación sin Rusia, y por eso el escándalo de la cumbre en Suiza, en Berna, si no recuerdo mal. O en Zurich. En ese momento no vamos a estar en las fronteras de 1991. Entonces mi respuesta es no vamos a estar. Claro, la pregunta inicial, ¿usted puede comenzar negociaciones sin el retroceso de Rusia? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, las próximas negociaciones, por pedido del mundo, van a participar los rusos y en ese momento, en noviembre, esa es la fecha prevista, no van a haber retrocedido, de ningún modo van a haber retrocedido a las fronteras de 1991, así que no es una condición para la negociación ahora. Antes sí, acá el cambio. Entre el doblaje, la traducción del ucraniano al inglés, bueno, yo por eso realizo pausas y de alguna manera recapitulo lo dicho para generar sentido a veces a cosas no tan claras entre tantas idas y vueltas con idiomas distintos, ¿no? Pero el objetivo es recuperar la integridad territorial, pero eso no significa que solamente la recuperemos a través de armas. Nosotros ahora estamos en el frente porque Rusia quiere pelear. El plan va a estar listo y para noviembre y vamos a tener una posición dura
y todo el mundo va a acordar con ese plan, la mayoría de los países del mundo van a estar de acuerdo con ese plan, y entonces podemos resolver estos problemas diplomáticos si Rusia lo quiere. Y acá machacan los periodistas con lo mismo, porque, bueno, si bien ya acá un cambio de postura, el comenzar negociaciones sin el retroceso de Rusia, todavía no respondió claramente sobre la posibilidad de un acuerdo con unas fronteras distintas, ¿no? Entonces, ahora. Voy a retroceder un poquito por la pregunta. Perdón. Ahí. Entonces, la pregunta, ¿entonces los límites no son un prerequisito? Las negociaciones son deseables por todo el mundo para frenar a Putin. Por eso, los bordes son un prerequisito deseable para todo el mundo. Y aquí otra pregunta, ¿no? Como una repregunta. Y acá nuevamente remachan lo mismo. Señor presidente, muchas encuestas muestran que más y más ucranianos, después de 2 años y medio de una guerra brutal, están abiertos a la idea de concesiones territoriales para alcanzar una paz justa. Yo estoy interesado. ¿Hay discusiones en su oficina sobre la posibilidad de ceder territorio con miras a una paz de largo plazo y justa? Debes entender que cualquier tema ligado a la integridad territorial de Ucrania es un tema que no puede ser resuelto por el presidente o por ninguna persona en el mundo o por todos los presidentes del mundo sin el pueblo de Ucrania, sin la gente de Ucrania. Es imposible, contradice la constitución de Ucrania. Y por eso este tema es de naturaleza interna. Pero este tema puede ser considerado solo oficialmente si alguien lo presenta, y alguien recientemente dijo, dio la idea de que Ucrania diera territorios y recibiera algo a cambio. Quizás la OTAN, quizás la Unión Europea, etcétera. Un segundo. Pop. Ahí por un segundo los subtítulos sacados. Ucrania no ofreció nada y Ucrania no va a entregar sus territorios. Son oficialmente territorios de Ucrania porque es una violación de la Constitución. Hay un pedacito sin subtítulos arriba, pero con los subtítulos abajo, por eso el cambio hecho. Es una violación de la Constitución de Ucrania. Eso es todo. Pero usted está abierto a la idea de un referéndum. Pausa acá porque esto es importantísimo. ¿Cuál es la respuesta de Zelensky? Sí. Esto de la cesión no lo puedo determinar yo, no lo pueden determinar los presidentes del mundo, pero sí lo puede determinar el pueblo ucraniano. Muy interesado Zelensky en la opinión del pueblo ucraniano. Bueno, porque así lo determina la Constitución, así lo establece la Constitución. Aparentemente la Constitución establece que los presidentes no pueden realizar cambios en la disposición territorial, en la integridad territorial, pero los presidentes sí pueden realizar el llamado a un referendo para que el pueblo, en el marco de ese referendo, convalide un cambio en la integridad territorial de Ucrania. Entonces, deberían esto, según Zelensky, sinceramente no realicé una lectura de la Constitución ucraniana después de la visualización de esta entrevista. Quizás efectivamente así aparezca en la Constitución ucraniana, así lo establezca. Pero lo interesante acá, ya están presentando, si bien no como una decisión de Zelensky,
pero sí como una posibilidad de un referendo, la posibilidad de cambios territoriales validados por la población ucraniana a través de un referendo, a través de una consulta popular. ¡Chan! Atención, atención, cambios y más cambios, ¿no? De hace un par de meses hasta acá, la primera sutil sugerencia en esa entrevista en la BBC, notada por nosotros, la presentamos y ahora, de repente, esto, ¿sí? Esto. Y por eso la repregunta del periodista, aquí. Pero entonces, señor, ¿usted está abierto a la idea de un referendo? ¿Es posible que, como resultado de un referendo de los ucranianos, cedan territorios? Para esto deben quererlo el pueblo ucraniano y serían un montón de cosas. Honestamente, no es la mejor opción porque tenemos que tratar con Putin y Putin va a tomarlo como una victoria sobre nuestros territorios. Pero si es un conflicto congelado y este es un conflicto congelado, es un tema muy difícil. Creo que no todos los, bueno, ahí repitiendo lo mismo, creo que no todos los territorios, serán reconquistados por la guerra, pero bueno, pero creo que podemos reconquistarlos diplomáticamente, no sería muy bueno. Bueno, de repente, balbuceando Zelensky, tartamudeando, bueno, por esto vamos a generar nuestra fórmula de paz, nuestro plan de paz, etc. Pero atención a la reacción, ¿no? Como acá, de repente, ¿no? Como sonrojado, medio balbuceando, incómodo. Es un tema muy difícil. Creo que no todos los territorios serán ganados a través de, militarmente, recapturados. Bueno, esta es la posición actual. Esta es la posición actual. Un presidente, Zelensky, yo no lo puedo determinar, pero quizás sí una consulta popular a partir de esta pregunta sobre la mayor cantidad, la creciente cantidad de ucranianos, queriendo, convalidando una cesión territorial a cambio de la paz, bueno, un referendo podría convalidar esto. Con lo cual, entre Stab y este señor, Stab con esto de hace 3 meses, no, la única forma de resolución del conflicto a través del campo de batalla. Y ahora comenzó el tiempo de la negociación, incluso sin la retirada de los rusos, y ahora Zelensky con lo mismo. En noviembre vamos a presentar un plan en el marco de la segunda cumbre. Hasta entonces los rusos no van a haber abandonado los territorios tomados en Ucrania, así que vamos a convalidar las negociaciones a pesar de que no abandonen los territorios y eventualmente, en el caso de planes o de la posibilidad de cesión de territorios, el gobierno ucraniano, nosotros no presentamos nada, queremos todos los territorios. Hasta ahora solo esos planes de cesión de territorios los presentaron en el extranjero, pero si el pueblo ucraniano lo fuera a convalidar, entonces sí. Entonces reacomodaríamos la frontera. Bueno, en parte poco serio, porque primero, no, de ninguna manera, no podemos comenzar negociaciones por la propia constitución ucraniana, victoria o muerte, hasta el último ucraniano, que retrocedan, y ahí recién cualquier negociación. Y ahora, a cambio de ingreso a la OTAN, a cambio de ingreso a la Unión Europea, a cambio de
garantías de seguridad. Si el pueblo ucraniano lo quiere, bueno, negociaciones y cesiones territoriales. En el medio, demoledores y demoledoras, ¿cuántos? 500.000, 600.000, 700.000 ucranianos muertos. ¿Para qué? Para un resultado ya sabido, además de todos los territorios perdidos. Recuerden que si hubieran materializado las negociaciones al principio, no solamente podrían contabilizar a cientos de miles de ucranianos vivos, como así también contabilizar a millones de ucranianos en el territorio ucraniano y no fuera de Ucrania, debido a que abandonaron Ucrania huyendo de la guerra, 10 millones de ucranianos, más o menos. Entonces, 10 millones de ucranianos más en el territorio, cientos de miles de ucranianos vivos, no muertos en el campo de batalla, y seguramente una frontera mucho más cerca de la frontera de 1991 que la frontera actual y mucho más cerca que la frontera posterior a la negociación, porque seguramente van a reacomodar esa frontera bastante más hacia el oeste, por lo menos en los territorios requeridos por Putin en aquel discurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Lo recuerdan? El pedido de Putin para el inicio de las negociaciones, básicamente todo Jersón, todo Zaporizhia, y esto una novedad, todo Donetsk, todo Lugansk y naturalmente Crimea también. Entonces, qué triste, ¿no? Qué triste si hubieran materializado los acuerdos en el inicio de la guerra. Bueno, si hubieran cumplimentado los acuerdos antes del 2022, los acuerdos de Minsk. Bueno, cuanto más retrocedemos, peor. Si no hubieran determinado el derrocamiento de Yanukovych y comenzado con una política de acercamiento hacia la OTAN y de militarización de la cuestión con Rusia, de la relación con Rusia y este giro hacia Estados Unidos. Bueno, cuanto más atrás, sí, todas las cosas, todo lo que hubieran podido para no generar esto. Pero más cerquita para acá, incumplidos los acuerdos bueno, derrocado Yanukovych, instaurado el gobierno primero no puedo recordar el nombre del oligarca instalado después de Yanukovych, con P. Después Zelensky, después el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, después la guerra y una negociación, y esa negociación prácticamente cerrada hasta el llamado de los jefes de los Estados Unidos por intermedio de Boris Johnson. Si no hubieran perpetrado todas esas barbaridades, entonces hoy aparecerían en una situación completamente distinta, no solo en lo territorial, sino también en lo económico, en lo político, en cuanto a la cantidad en lo poblacional y en cuanto a las vidas humanas perdidas, ¿sí? Naturalmente. Poroshenko, ahí lo recordé, con P, Petro Poroshenko. Triste que después de todo esto, finalmente, la inevitable derrota prevista, vaticinada por algunos analistas críticos desde el comienzo. A fin de cuentas, irónico, ¿no? Pero a las voces críticas, presentando esto tiempo atrás, quienes vaticinábamos este desenlace y queríamos una solución política, un problema político, a muchos nos caracterizaban como peones de Rusia, propagandistas, bueno, esto, lo otro. En última instancia, presentábamos y todavía presentamos una postura pro-ucraniana. Pro-ucraniana en el sentido de la protección del pueblo ucraniano, de la supervivencia de las personas, de no querer o de haber rechazado esta masacre. Si hubieran acompañado nuestra perspectiva, hoy Ucrania parecería territorialmente entera,
con 500.000, 600.000 o 700.000 personas más vivas, más otros 10 millones de personas viviendo dentro de Ucrania y no emigrados para siempre. Así que al final, ¿quiénes los pro-ucranianos? ¿Los responsables de esta barbaridad? ¿O quienes llamábamos a las negociaciones por beneficio del pueblo, del propio pueblo ucraniano? Ese es nuestro único interés, no el beneficio de esta camarilla de mafiosos de Zelensky, de Sirski, de Zaluzhny, de toda esa, de Budanov, de toda esa mafia, ¿no? Los ultranacionalistas de Azov. No por ellos, por el pueblo masacrado en el campo de batalla ¿en nombre de qué? Esto. Demoledores, demoledoras, por favor acompáñennos con el like, eso nos ayuda contra la censura. En el día de hoy, tanto Bruno Scarsini primero y Adrián Zelaya después realizaron análisis espectaculares sobre la situación en Venezuela, realizaron análisis muy, pero muy buenos. Bruno desde una perspectiva del conocimiento directo por la enorme cantidad de años de vividos en Venezuela y su profundo contacto de la política, su profundo conocimiento de la política venezolana, y después Adrián desde una perspectiva más grande, una perspectiva más amplia desde los BRICS. Realizaron dos análisis espectaculares, todo eso en DMP Geopolítica. No lo desaprovechen porque proliferan las versiones impulsadas por los grandes medios de comunicación, relativas al fraude, IAC, la victimización de Corina Machado, y ellos realizan análisis críticos excelentes con información, con conocimiento. Ayer también Javier Martínez y Santiago Martínez, dos muy buenos análisis también. Si quieren, sobre ese tema hay 4 programas, por eso no lo estamos presentando acá, no queremos todas las transmisiones dedicadas al mismo tema, por eso acá estamos presentando otros temas. No lo desaprovechen, por favor, eso en DMP Geopolítica. Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, en la moderación. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Los queremos mucho. Chao.